escándalo de Insaurralde, que renunció a la jefatura de gabinete bonaerense, y Axel Kicillof además quiere disolver ese organismo que es justamente quien controla a los ministros de gobierno. Y la tapa, en este caso de La Nación.com, una nota de Jorge Eliotti, sospechas en medio de un sistema en descomposición y una mesa de lujo para entender qué es lo que está pasando. ¿Cuándo puede impactar esto en el debate de hoy, Gabriel? Yo creo que mucho, porque es un tema, como le decíamos antes, que tiene, digamos, mucha sustancia en cuanto a lo audiovisual, y me parece que cuando la sociedad puede ver la imprudencia, la locura, digamos, puesta la ostentación y obscenidad puesta en imagen y video, tiene muchísimo más impacto que cuando es una noticia, casi que te diría escrita, que hay que tardar mucho tiempo en explicarla. Acá no hay mucho para explicar. Con 2 imágenes y 2 fotos, 2 videos, ya se entendió la situación, y por eso creo que tiene como consecuencia la renuncia inmediata y la aceptación de esa renuncia del gobernador. Sí. Me parece que tiene que ver con eso, porque podemos suponer un montón de otros casos, sin embargo, no causan la renuncia y el impacto que está causando el revuelo de este caso de Insaurralde. Jorge, vos decías que esto le impacta, le pega a Kicillof, por más que le haya aceptado, le haya pedido la renuncia, por más que quiera disolver la jefatura de gabinete bonaerense. Sin duda, es más, yo creo que el destinatario es Kicillof. ¿Sí? Sí, totalmente. Pero ¿y cómo impacta en el debate y en la elección esto? ¿Cómo lo...? Digo, no cuantitativamente. Enchastra todo porque es un factor condicionante del debate. Es decir, no es una cuestión que vaya a generar un tema de debate entre los candidatos, pero embarra la cancha. Compartamos. El caso de Cecilia Strisowski, más allá que no tiene nada que ver con esto, desnudó al clan emerenciano Sena y puso de manifiesto una vinculación política entre el gobierno, el casi eterno gobierno de Jorge Capitanich, y los Sena, que eran piqueteros, usurparon terrenos, y finalmente cambió el voto. A eso me refiero. Los casos, o la casuística, sea el caso Cabeza, caso Carrasco, María Soledad o Ángeles Rawson, generan impacto en lo social. Y tal vez no sé, me lo pregunto, como sociólogo te lo pregunto, tal vez en la configuración del voto. Puede ser. Lo que pasa es que estamos hablando del conurbano bonaerense, que es en sí un espacio muy particular porque no es una provincia, es un conjunto de municipios y cada municipio es un microcosmos, ¿no? Ahora, hay otro tema que había planteado Gabriel y que me atrevo a plantearlo también. ¿A cuánta gente no le habrá causado gracia esto? Porque nosotros estamos mirando desde una perspectiva muy moralista, pero hay gente que entiende que es un capo absoluto. Y que ¿En serio? ¿Sí? Y que en todo caso, bueno... Hay gente que aún pasando hambre dice lo de Insaurralde es positivo. No te quepe la menor duda. Y aparte hay otra cuestión. Él viene con el estigma de cornudo, vamos a decir la verdad. Y eso ha incidido tanto que no ha sido candidato a intendente de Loma de Zamora. De manera que ahora esto en alguna medida compensa, ¿no? Y a él lo deja como un macho cabrío. ¿Sí? No te digo, hay segmentos de la población donde esto es así. Es la sociedad de masa, es así. Pero, bueno. Es una cuestión... ¿Vos decís que en el conurbano bonaerense existe todavía la sociedad de masas? Pero por supuesto que existe la sociedad de masas. Lo que pasa es que son masas atomizadas, no son masas compactas como los 40 o los 50, pero por supuesto que existen las masas. ¿Y en lo económico también esto impacta, no? Bueno, depende si el mercado percibe que Massa tiene menos chance. Si vos percibís que el gobierno va a quedar tercero por esto, el mercado puede andar bien. Lo que pasa es que yo no sé si el mercado va a percibir esto. Lo que ve el mercado es también, me parece, en línea con la nota de Jorge Eliotti, una política en descomposición, un sistema político en descomposición, un sistema muy desordenado. Y además hay que decir otra cosa, que Massa está dejando una herencia realmente brutal. Entonces, el mejor plan económico igual la va a tener difícil. Entonces yo creo que el mercado, por más que vea con alguna simpatía que el peronismo pueda salir tercero, cosa que hasta la semana pasada no era tan claro, la herencia de Massa, las últimas 2 semanas de Massa fueron desastrosas para el mercado. ¿Cuánto impacta esto en el mercado, Daniel? Digo, en términos del mercado,
y del mercado de los votos también, porque hoy tenemos debate en un ratito nada más y una cobertura especial que estamos haciendo para tratar de entender si este escándalo, el de Insaurralde, va a impactar también en el escenario de hoy, por ejemplo. Yo no sé cuánto va a impactar en el escenario de hoy. Yo lo que puedo decir que esto te explica en gran parte por qué la economía argentina tiene 40% de informalidad. ¿Por qué? Porque si vos estás en blanco, tenés que pagar los impuestos, te atrasás un día y la FIP prácticamente te clausura la cuenta bancaria y vemos estos episodios. Hay muchos que dicen, no, yo no pago más impuestos, que me vengan a buscar. El viernes tuvimos el mensaje de la Comisión Nacional de Valores y del Ministerio de Economía que salieron a allanar, a buscar, a investigar a 78.000 operadores en el contado con liqui que operan por menos de la centésima parte en forma individual de los 20 millones de dólares que estamos hablando de esta affair de Insaurralde. O sea, que operan 20, 30, 40.000 dólares. Hay algunos de 300.000. Sí, en medio de $1.800. Además. En un mercado legal, porque el contado... Y de un euro que está volando. Exacto, pero 16.000 euros en un yate por día. Exacto, y entonces gente que opera en un mercado legal, como es el bursátil, a través de las operaciones tanto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires como de Wall Street o del Mat-Barrofes, etcétera, la FIP, la Comisión Nacional de Valores, te sale a investigar, y estos casos que están a la orden del día, y como decía bien Jorge, es histórico, no es de ayer, no es novedoso, sino que lo novedoso es que sale a la luz, realmente tiene un impacto electoral porque hay una suerte de hartazgo. Entonces yo no sé si va a terminar favoreciendo más a Milei, si lo va a poder explotar bien Patricia Bullrich, pero claramente a Sergio Massa le tendría que pegar. Gabriel. Bueno, yo creo que ahí tenemos que ponerla... ¿Escuchaste lo de macho cabrío que dijo Jorge Sí, Osona? pero lo pondría todo en términos un poco más relativos, sobre todo mirando comportamiento electoral, ¿no? Vos sabés que las elecciones son competencias, ¿no? Y me parece que hay dos temas principales que son economía y la inseguridad, que están lejos en el primer plano. Y creo que esto que tiene que ver con la ostentación, la corrupción, la frivolidad está en tercero, cuarto, quinto. Pero entonces, ¿no crees, David, que lo puede haber de voto, que te sube en el amperímetro la corrupción? Que estoy de acuerdo que hasta la semana pasada estaba cuarto y ahora por ahí se mete en el podio. Es muy buena tu intervención, Colo. Lo que creo es que en ese sentido de si me sube el amperímetro de la corrupción, ¿cuánto puede perder Massa? ¿Cuánto puede perder Massa de esas personas que pensaban votarlo y tenían en cuenta los temas de corrupción? Y yo te digo, quizás ya perdió todo lo que tenía para perder en el transcurso de los últimos años. Entonces vos me decís, el punto es, ¿cuánto de las personas que ponen en primer plano temas de corrupción, privilegios, ostentación, puede perder Massa? Y yo te diría, creo que es moderado. De moderado a muy bajo. Correcto. Creo que ya el que decide por cuestiones de corrupción o por cuestiones de privilegios o por cuestiones de casta política, ya está en otras agrupaciones y sobre todo en Javier Milei, ¿no? Déjame llevar eso a un punto. Si a la gente no le importa, si hay un grupo muy numeroso que no le importa la corrupción y termina ganando Massa, eso habla muy mal de este país. Bueno, no, lo que habla es primero de una enorme fragmentación de distintos públicos que deciden el voto por distintas razones, en donde lo más urgente, lo más básico, lo más esencial no está resuelto. Por lo tanto, las cuestiones que nos pueden llegar a espantar como temas de corrupción, y uno dice, ¿cómo podemos elegir semejante? Bueno, que quizá uno tenga que ceder determinados principios muy fundamentales porque lo esencial, lo básico, no está cubierto. Déjame decir, si es cierto que la corrupción sube en el amperímetro, ¿se empezará a hablar de las CIRAs? ¿Y del 10 y del 15? Porque eso lo afecta a Massa directamente. Y Massa no va a querer que se hable de eso, va a querer que se hable de otros temas. Yo creo que eso puede jugar ahí un poco. Bueno, le pregunto una última, Jorge, agradeciéndote mucho tu visita. ¿Le impacta a Kicillof? Sin duda. Por más que salga a pedirle la renuncia, la acepte o quiere disolver la jefatura de gabinete bonaerense. ¿Le impacta Massa? Poco, creo que marginalmente. Lo que pasa es que poco o mucho acá es muy relativo, porque estamos hablando de diferencias de puntos o de centésimas de puntos, donde un candidato puede quedar en el balotaje por medio punto, claro, por un punto. Son 3/3, ¿no? Todo cuenta. Entonces, si esto influye en el medio punto, puede tener una incidencia. Ahora, depende de los guarismos que nos estemos moviendo de diferencia entre los distintos candidatos en la primera vuelta. Ahora, puede influir. De todos modos, no creo que sea determinante y yo en ese sentido coincido con
Gabriel. Hay una cosa que vos decías que es interesante. Tenemos una sociedad, un 40% de la economía es negro en la Argentina. Y por lo tanto hay un porcentaje de la sociedad que vive al margen de la ley, que vive regida por códigos que no tienen absolutamente nada que ver con el Estado de Derecho. Tremendo. Eso se ve en la pobreza de una... Entonces, ¿qué podés pedir ahí de corrupción o de prurito respecto de cómo viven estos tipos? Si finalmente viven explotando eso, porque viven explotando eso. Vamos a la pregunta directa. ¿Cuánto del votante que el 22 va a ir a votar a Massa, cuánto de ese votante se espantó y dijo, no, a partir de esto yo no lo voto? Esa es la pregunta. Me parece que ahí es donde está la cuestión y yo te digo que licuado en el tiempo es una porción, que no digo que sea cero, pero me parece que Massa quizás recauda muchos más votantes, se asombra menos y te digo más, si querés hacemos un balance, porque es mucho más complicado, porque yo lo estoy poniendo en términos de un tema solo. Sí. Pero hace un balance. Supongamos que alguna de esas personas se vio afectada por la reducción o la eliminación del impuesto a la ganancia, entonces en el sueldo le llega un porcentaje mayor, sí, pero tiene este caso para sopesar. ¿Qué pensás que va a tener esa persona en primer plano para tomar una decisión electoral? ¿La economía que tuvo una recomposición su salario o este caso que realmente llama mucho la atención? Indigna, esa es la pregunta, ¿no indigna? Sí. Aquel que no está seguro de votar que dice, y esto no le... Decías, Daniel. No, justamente ese punto, Hugo, porque si pensamos en forma rígida de que son compartimentos estancos, que ya sabemos cuánto va a sacar cada uno, no hubiéramos tenido un Alfonsín, un De la Rúa, un Macri. O sea, hay un porcentaje de la población que independientemente de su condición social, a último momento o se suma y entonces de pronto te cambia la estadística del universo del votante, que puede ser 67 o puede ser 75, o del que ya votó te puede llegar a cambiar el voto. Yo no sé, yo no soy analista político, pero mi prueba ácida me dice que si se hubieran respetado la estructura fija que históricamente tuvo el peronismo o ahora el cristinismo, no hubiéramos tenido esos 4 o 5 recambios. Correcto. En los últimos 40 años. El swing voter existe. No sabemos si tiene 5%, 8% o 10%, claro, pero ese swing voter, la pregunta es el cajón de Herminio, la pregunta que se hacía todo Twitter. Es una buena pregunta. Nadie lo sabe. Jorge, gracias por tu visita. No, gracias. Nos vamos a Santiago del Estero. Nacho Damonte nos va a contar, porque tiene información, cuánto ha impactado este escándalo y si será uno de los temas a tratarse hoy en el primero de los debates presidenciales. Nacho. Hugo, sí, bueno, cayó como una bomba, una bomba atómica, sobre todo en el corazón y en la línea de flotación del kirchnerismo, y bueno, de Sergio Massa, que está al frente de la candidatura a presidente de Unión por la Patria. Mira, yo te digo, en el momento en el que ayer al mediodía conocimos todos lo que había sucedido con Insaurralde, cuando se filtran las fotografías, lo publica la propia Sofía Clerici, ya desde ese momento comenzaron a cambiar los ejes de discusión en los grupos de los asesores. A mí me contaban que, por ejemplo, desde Juntos por el Cambio, cuando se enteraron de la noticia, bueno, hubo algunos cambios en los que podrían llegar a haber sido las preguntas cruzadas, porque como vos sabrás, Hugo, la gran mayoría de los invitados, de los candidatos, ya tiene sus preguntas cruzadas preparadas, ¿no? En el último bloque, los candidatos van a poder disparar, entre comillas, preguntas a algunos de sus contrincantes, y todos ya las tienen preparadas, porque todos saben muy bien a dónde apuntar. A Milei le apuntarán a un lado, a Burrich a otro, a Massa a otro, a Schiaretti y Bregman también. Pero lo cierto es que muchos han tenido que cambiar su estrategia, pero el principal que la tuvo que cambiar es Sergio Massa, sin duda. Primero, cambió el horario del vuelo. Hasta ahora, desde el masismo, filtran que vino en auto desde Tigre, cosa que la verdad que a mí me resulta muy extraño. No terminó confirmando si vino o no vino en un avión privado. Iba a estar en el aeropuerto de Santiago, después se dijo que iba a estar en el aeropuerto de Río Hondo y después al final nos enteramos que llegó a la medianoche en auto. Entonces hubo algo que cambió en el medio, a mí me da la sensación de que hubo un vuelo y que termina aterrizando en alguna provincia aledaña a Santiago del Estero y que luego se acercan al vehículo y que retrasan todo para llegar a la medianoche. Para mí era un escenario... es un escenario que cambió. No sé si todo, pero gran parte del debate, tal como vos lo corroborás, que tenés la información más cercana, va a estar vinculado con esto. Va a ser inevitable. Estoy pensando en ideas que tienen que ver con la corrupción política. Acaba de llegar Carlos Rucauf, que fue vicepresidente de la Nación, entre otros roles institucionales en la Argentina, que conoce bien cómo puede jugar esto en un debate, teniendo en cuenta el momento de la pobreza que vivimos, teniendo en cuenta la inflación, teniendo en cuenta los bajos salarios. Así que... Bueno, sin ir más lejos, Hugo, si nos vamos al 2015, hubo una situación
te diría prácticamente igual con Daniel Scioli, ¿no? Con la misma mujer que tuvo el inconveniente Martín Insaurralde. En ese entonces, Sofía Clerici filtraba mensajes con Daniel Scioli, en los que aparentemente se intercambiaban mensajes en tonos elevados. Bueno, esa es la otra pregunta. Su novia de su momento se termina peleando con él. La otra Después gran pregunta... que estaba embarazada. O sea, cambió la campaña por completo eso también. Sí, esa es la otra gran pregunta que no podemos terminar de resolver, pero tenemos algunos indicios, porque aparecieron en causas judiciales, algunos nombres propios, de vinculaciones entre, bueno, el mundo de, ¿cómo decirlo, no? A ver, ¿cómo lo señalamos? De la inteligencia, bueno... Bueno, mira, Hugo, acerca de lo que decís vos, entre los colegas aquí hay muchos analistas políticos de primer nivel que están llegando aquí también a Santiago del Estero. Y entre los colegas que analizan política y que cubren la política constantemente, a mí también me toca muchas veces, lo que se trataba de averiguar era cómo es que esto se filtra a la prensa. ¿Cómo es que una persona como Martín Insaurralde se deja fotografiar en ese tipo de momentos? ¿Cómo es que se permite filmar con encima de una mujer dándole besos? ¿Cómo es que permite que esta mujer lo arrobe en una red social para que todo el mundo sepa que estaba con Martín Insaurralde? ¿Cómo es que le permite a esta mujer ¿Cómo es que surge ahora, cuando el viaje terminó el 20, ¿no es cierto? Claro, pero ¿cómo es que sale ahora, no? Y bueno, hay muchas versiones, que ha salido una operación de la AFI, que ha salido una operación del mismo albertismo, que es un descuido de Insaurralde, que es también una operación del espacio de Kicillof, porque sabemos que Kicillof con Insaurralde no tenía la mejor relación. De hecho, cuando Kicillof no tiene el resultado esperado en las elecciones, termina haciendo un cambio, que es cuando finalmente llega Martín Insaurralde a la jefatura de gabinete. Entonces, podría venir de cualquier lado de por qué ha salido esto, y es lo que se hablaba, ¿no? Si vos te preguntás un carpetazo, qué se habla, ¿no? en el Radio Pasillo, claro, se habla de un carpetazo, pero ¿de dónde y con qué motivo? Porque al único que le pega, porque Martín Insaurralde ya no creo, la verdad no creo que tenga futuro en política, pero a Sergio Massa le pega y muy fuerte, porque hoy estuvo Pablo Corso con Sergio Massa llegando aquí a la 1 de la tarde, se le acercó Pablo Corso con otro colega de otro canal, le quisieron hacer preguntas y Massa se enojó, dijo, ¿por qué me hacen preguntas en este momento? Estoy saludando a la gente. Y bueno, de Massa se estaba aprenda que la democracia es así, ¿no? Con un tema que explotó en el medio de la política, ¿no? Además, tiene que dar explicaciones. Tiene que dar explicaciones. Nacho, excelente, como siempre. Volvemos con vos en instantes. Tenés prioridad absoluta. Hasta luego. Buenas tardes, Carlos Rucauf. ¿Cómo te va? ¿Cómo le ¿Qué va? tal? Muy bien. ¿Qué pasó con esto? Usted tiene vasta experiencia para ayudarnos a pensar. Esto para Sergio Massa es la fiesta de olivos para Alberto Fernández. ¿Cómo? Esto para Sergio Massa es la fiesta de olivos para Alberto Fernández. Sergio Massa está muy ligado a Insaurralde, muy ligado. Yo le di a tu producción 2 fotos, una de Massa con Insaurralde y otra de Massa con Insaurralde y Otermin. ¿Quién es Otermin? El jefe de Chocolate. ¿Quién es Otermin? El nexo en la sociedad entre Insaurralde y Sergio Massa. Esto no solamente va a ser motivo del debate de hoy, esto va a ser el centro de los próximos días hasta el 22 de octubre. ¿Por qué? Porque acá se presenta lo más obsceno para la gente de la corrupción. Me decía hoy la persona que me trajo en un auto acá. ¿Sabe qué? Se puede acostar con quien quiera, pero no con la mía. Entonces, la sensación en el electorado va a ser terrible. Massa ya está fuera del balotaje con lo que está ocurriendo y con lo que va a seguir destapándose en la legislatura de la provincia de Buenos Aires cuando se abra el teléfono de Chocolate. Chocolate Rigo. Sí, el que recolectaba para la conducción de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires millones y millones de pesos en un mecanismo de corrupción vinculado a los empleados de la legislatura bonaerense, tiene secuestrado su teléfono por el juez Atencio. Un juez muy serio, muy responsable, que fue sacado momentáneamente de la causa por una maniobra judicial en la Cámara, pero que ya está siendo apelado y esto se va a resolver durante la campaña electoral. Usted dice que es impactante que este escándalo es la fiesta de Olivos o el Olivos Gate, o significa lo mismo que significó para Alberto, que Massa lo reconoció como la pérdida de la credibilidad del presidente,
o puede ser los bolsos de López, o puede ser el cajón de Herminio, y No. que le hace perder la posibilidad de ir a un balotaje a Massa? Es claramente lo mismo que la fiesta de Olivo por el tipo de obscenidad, por el tipo de provocación. Mientras la gente se caga de hambre en la provincia de Buenos Aires, el jefe de gabinete de Kicillof maneja cifras siderales para irse de vacaciones a Europa, usar y alquilar un yate que se llama Bandido, más salame no puede ser, e irse con una señorita cuyos antecedentes son bastante claros. Y cuando se habla, ya está trabajando el gobierno en una presunta operación de inteligencia, digo, el candidato a vicepresidente de Sergio Massa es el verdadero jefe de la AFI. Rossi dejó en la AFI a una persona de su confianza cuando fue jefe de gabinete nombrado por Alberto Fernández, el presidente holograma de la Argentina. Entonces nosotros tenemos hoy un tema que no se puede de ninguna manera pensar que va a quedar de lado. Va a ser el eje del debate más allá de las miserias que vive la gente, porque están ligadas. La gente va a votar el 22 de octubre. Curiosamente, el presidente eligió el cumpleaños de uno de los candidatos. Es una cosa fantástica, típica de Alberto Fernández para elegir una fecha. Momento en el que, claro, un momento que la gente ya se le está acabando la plata. La plata a la gente se le acaba en 15 o 16 de cada mes. Si usted va a cualquier supermercado los miércoles, día de los jubilados, primer miércoles lleno de gente, segundo miércoles bastante gente, tercer miércoles poca gente, último miércoles nadie. ¿Por qué? Porque el dinero desaparece, porque la gente tiene que gastar rápidamente los pesos que no van a valer. ¿Cuánto vale un dólar? Nadie lo sabe, 1.000, 2.000. Nadie sabe qué va a pasar después del 22 de octubre en el medio de un ministro candidato que nos está llevando a la hiperinflación y que además, miren qué interesante, le deja un tremendo poder a quien sea presidente o la que sea presidente el 10 de diciembre. Los dejó a los gobernadores sin la mejor fuente de financiación, que es el impuesto a las ganancias. Y todos fueron alegremente a votar una norma que tendría que haber sido votada al comienzo de este gobierno, bajando gasto público, porque acá lo que hacen es desfinanciar al gobierno, manteniendo un gasto público monstruoso. Este es el único gobierno en la historia democrática que ha tenido 21 ministros, ningún otro gobierno. Kirchner, Menem, Alfonsín, 7, 8 ministros. Nadie tuvo esta locura. Gabriel, ¿coincidís que esto, lo que dice Rucauf, que esto le puede hacer perder la elección a Massa? Sí. Agradeciéndote tu visita. Por favor, por favor. Es un tema importante, es un tema que va a estar en la agenda, es un tema que complica el debate. La consistencia de después que tenga conclusiones, conclusiones como quedar afuera de la segunda vuelta, si es que las encuestas hoy lo ponen segundo y a partir de este caso pasaría a perder 4 o 5 puntos, me parece todavía un poco prematuro para aventurarlo, pero por supuesto que la lectura política de cada uno de los espacios va a ser por esa línea, ¿no? Me parece que es lógico que la gente Juntos por el Cambio, sobre todo, intente marcar como una reacción de Patricia Bullrich. Yo creo que, como decíamos antes, es indirecta todavía la relación entre este caso, que va a ser muy renombrado, muy impactante en la opinión pública, pero no sé la consecuencia electoral todavía. Gracias, Gabriel. Nos vamos de nuevo a Santiago del Estero, porque allí Nacho Damonte nos cuenta que cambió parte del debate, varias preguntas de las que se van a plantear a partir del escándalo Insaurralde.